Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo calcular un tamaño de muestra con el programa EPIDAD. En un proyecto de investigación, difícilmente podremos alcanzar a toda la población que nos interesa estudiar. Lo que haremos en la mayoría de casos será trabajar con una muestra, y lo que se busca es que esta muestra sea realmente representativa de la población, que los resultados que obtengamos mediante el análisis puedan generalizarse, puedan extrapolarse a la población total. Y para lograr esto lo que tendremos que hacer es, por un lado, calcular el tamaño de la muestra que necesitaremos y también tendremos que realizar un proceso de muestreo. Y dicho sea de paso, lo que se busca es que el muestreo sea de forma ideal un muestreo probabilístico. De lo que vamos a hablar hoy es acerca del cálculo del tamaño de muestra. Solo para hacer un resumen más, existen 4 etapas cruciales para seleccionar tu muestra. Primero, definir la población de interés a los que generalizaremos los resultados. Segundo, qué procedimientos realizaremos para seleccionar la muestra deseada. Tercero, calcular cuánta muestra necesitamos, cuál es el tamaño de muestra. Y cuarto, evaluar la factibilidad del estudio. Si con los recursos que contamos podemos realizar un estudio con la muestra calculada. Como mencioné, vamos a enfocarnos en el cálculo del tamaño de muestra. ¿Cuál es la importancia de calcular un tamaño de muestra? Es que requerimos saber cuánta muestra es suficiente o mínima para lograr una conclusión válida. Nosotros no podemos elegir aleatoriamente y encuestar a 100 personas, 120, 80 o el número que nosotros deseemos y suponer que entrevistando a ese número de participantes podamos realizar un análisis estadístico válido. Entonces el tamaño de muestra nos asegura que nosotros predefinidamente, antes de realizar el estudio, ya sepamos cuántas personas, cuántos participantes necesitamos incluir, de tal forma que al momento de realizar el análisis tengamos la certeza que ese número de participantes es suficiente para alcanzar el objetivo que buscamos. Y esto es lo que se conoce como el concepto de potencia estadística. Si en tu estudio tú encuentras un resultado negativo, se puede deber a dos cosas: a que realmente esas dos variables que tú hayas buscado asociar no están asociadas, o que te haya faltado potencia estadística, que tu muestra no haya sido lo suficientemente grande, que no hayas calculado la muestra correcta y por eso es que al momento de hacer el análisis no has encontrado una asociación. Y como les menciono, estos procesos van en relación con el análisis estadístico. Si tú no tienes un tamaño de muestra adecuado, probablemente el análisis que hagas no sea correcto. Y es por esta razón que también existen distintas formas para calcularla, dependiendo del diseño, dependiendo de la naturaleza de las variables con las que trabajemos, dependiendo del objetivo de nuestro estudio. Pero si algo tienen en común todas estas fórmulas que existen para calcular un tamaño de muestra, es que todas utilizan ciertos parámetros basados en la literatura previa, que nosotros tenemos que establecer y predefinir para realizar el cálculo. Y ese razonamiento es ético porque hace que tú no expongas ni a un participante más en exceso, ni a un participante menos. Calculaste tu tamaño de muestra en base a un razonamiento epidemiológico y ese va a ser el único que vas a necesitar. Conozcamos entonces un poco el programa que vamos a utilizar, que es el EPIDAD. La última versión es el 4.2. Se puede descargar en este enlace, también pueden poner en Google EPIDAD descargar y es el primer enlace que sale. Lo único que tienen que hacer es llenar con su correo electrónico, lo ponen 2 veces, aceptar. Se les va a descargar un archivo comprimido, los descomprimen y dentro van a encontrar estos archivos. Para abrir el EPIDAD tienen que cliquear en este archivo que estoy seleccionando y usualmente no abre intentando solo una vez, sino que tienes que intentar varias veces. Entonces empecemos con los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos nos van a servir principalmente para estimar una prevalencia, una proporción. Bien, sabemos que en investigación tenemos estudios analíticos, tenemos estudios descriptivos, y en los estudios descriptivos solamente describimos variables. Describimos la prevalencia de una cierta variable, de cuántas personas fuman, cuántas personas tienen depresión, cuántas personas tienen sobrepeso, etc. En EPIDAD, para hacer un cálculo de tamaño de muestra para un estudio descriptivo en el que solo busquemos determinar la prevalencia de una cierta variable, de una enfermedad, de una característica, nos vamos al apartado de módulos, al apartado de muestreo, cálculo tamaño de muestra, intervalos de confianza y hacemos clic en la opción proporción. Utilizaremos el ejemplo de que pretendemos determinar la prevalencia de depresión en estudiantes. Tendremos que ganar con algunos datos. Por ejemplo, con el tamaño de la población. En la gran mayoría de casos, el tamaño de la población va a ser desconocida, por lo que se deja en blanco. Tendremos que establecer una proporción esperada, y este es justamente el dato que les comento que viene de la literatura previa.
Si es un estudio analítico, cuánta asociación van a encontrar, cuánta diferencia van a encontrar, o si es un estudio descriptivo, cuánta prevalencia van a encontrar. ¿Y de dónde sacan ese dato? Pues de otros estudios. Buscan otros artículos en Google, en PubMed, que hayan evaluado una hipótesis similar o algún dato que puede ser de la OMS, del INEI, para que tú pongas esa cifra en esta opción. Con el ejemplo que estamos viendo de determinar la prevalencia de depresión en estudiantes, podríamos utilizar un artículo que fue publicado evaluando si estudiantes de una universidad privada en Chiclayo tenían depresión. Veo cuánta prevalencia de depresión encontraron ellos y ese número, esa cifra, yo lo utilizo aquí para calcular ahora cuánta muestra necesitaré yo para mi estudio. Y el segundo parámetro, que es uno que se va a mantener constante en todos los cálculos que hagamos, es respecto al nivel de confianza. El intervalo de confianza se va a mantener siempre al 95%. Y esto va acorde con el valor P que utilizamos en nuestras pruebas estadísticas como punto de corte, el 0.05. Entonces, al establecer un intervalo o un nivel de confianza del 95%, estaremos asumiendo que hay la posibilidad de un 5% de error en nuestro estudio. Otro parámetro necesitado para el estudio descriptivo es la precisión absoluta. El EPIDAD te permite poner un mínimo, un máximo y cómo quieres que se vaya incrementando la precisión, y eso te permite hacer varios cálculos simultáneos, pero generalmente utilizaremos 5%. Entonces, imaginemos que encontramos un estudio publicado en una revista de una universidad de Lima y vemos que ellos encontraron una prevalencia del 50%. Podemos utilizar ese estudio como base para hacer el cálculo de nuestro tamaño de muestra. Si nuestra población de estudiantes es de Lima, probablemente sea lo más cercano que tengamos. Entonces utilizamos esa proporción. Pero si hay otro estudio que se asemeje mucho más a nuestra población de interés, imaginemos que la universidad donde vamos a hacer el estudio ahora es una universidad privada, y hay otro estudio que también fue hecho en una universidad privada. Entonces eso nos ayuda mucho más, nos da un poquito más de exactitud, y deberíamos utilizar por lo tanto la cifra del estudio que se realizó en la universidad privada, más que en el que se realizó en la universidad pública, ya que tiene condiciones diferentes. Entonces lo importante es encontrar al menos una estimación, al menos saber cuánto más o menos vamos a encontrar. Y para esto puede haber estudios nacionales o internacionales o de cualquier otro país. Si no hay estudios nacionales, se pueden utilizar estudios internacionales, no hay problema. Pero lo importante es que preestablezcamos antes de empezar nuestro estudio cuál es la proporción que nosotros estimamos que vamos a encontrar para saber cuánta muestra necesitamos. Y como vemos, lo que se obtiene al calcular con estos parámetros es lo siguiente. Tenemos un pequeño resumen de los parámetros que establecimos. Como no pusimos un tamaño de la población, este sale como infinita. En la proporción esperada pusimos 50%, nivel de confianza 95%, y el efecto de diseño, que es un parámetro que no vamos a tocar, que siempre se mantiene en 1. La precisión se observa aquí en la tabla. Aquí mencionamos que se calcule con una precisión mínima de 5 y una precisión máxima de 10, y que el incremento sea de 5. Es por esa razón que nos sale el cálculo del tamaño de la muestra con una precisión de 5 y también con una precisión del 10%. ¿Cuánta muestra necesitamos si asumimos una precisión del 5%? 385 participantes. Y si asumimos una precisión del 10%, 97 participantes. Entonces podemos observar que a menor precisión el tamaño de muestra aumenta. Y como ya mencioné, generalmente vamos a utilizar una precisión del 5%. Entonces para este estudio necesitaríamos 385 participantes. Ahora imaginemos que no encontramos una proporción estimada en la literatura. No hay ningún artículo que hayamos encontrado, ningún dato, ninguna entidad que esté reportando una proporción que podamos utilizar para calcular nuestra muestra. ¿Qué hacemos? Pues calculamos nuestro tamaño de muestra con una prevalencia del 50% y con poca precisión, usualmente menos del 10%. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los estudios de opinión, en el cual se evalúan prevalencias de distintas variables, no específicamente para una, y los parámetros más adecuados para utilizar en estos casos, en los que no tenemos un parámetro previo, no tenemos un dato previo en la literatura, es con una prevalencia del 50%. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a lo siguiente, a que si vemos cómo varía el tamaño de la muestra en base a la prevalencia y a la precisión que nosotros establezcamos, el punto más alto de prevalencia que se va a requerir va a ser cuando la proporción esté en torno al 50%. Ya sea si estamos trabajando con una precisión del 15, del 10%, del 5%, del 2.5%. En todos los casos, siempre que pongamos una proporción del 50%, el tamaño de muestra va a ser lo más grande posible. Es por eso que se observa esta curva en forma de parábola.
Como mencioné que usualmente trabajaríamos con una precisión del 5%, de igual forma seguimos esta línea azul y se puede ver que con una proporción del 50% el tamaño de muestra es el máximo. ¿Y cuánto es este máximo? Este máximo es de 385. Es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Con una proporción del 50% y una precisión del 5%, tenemos que incluir 385 participantes en nuestra muestra. Entonces este ya es un parámetro estandarizado ya. 385 nos sirve para que nosotros tengamos ya un cálculo de más o menos cuántos participantes necesitaremos en nuestro estudio, viéndolo así muy por encima. De igual forma, si utilizamos una precisión del 2.5%, necesitaremos 1537 participantes, que es para estudios mucho más precisos. Pasemos ahora a los estudios comparativos. En los estudios comparativos lo que se va a buscar es usualmente comparar dos proporciones o comparar dos medias. Iniciemos comparando dos proporciones. Se pretende determinar si la prevalencia de depresión es mayor entre las personas que fuman que las que no. Para esto lo que tendremos que hacer es determinar la prevalencia de depresión en no fumadores y también determinar la prevalencia de depresión en los que sí fuman. Comparamos estas dos prevalencias y vemos si efectivamente la prevalencia es mayor entre los fumadores que los que no fuman. Y el cálculo de tamaño de muestra se hace de forma muy similar, yendo al apartado de muestreo, pero esta vez al de contraste de hipótesis, comparación de proporciones y grupos independientes. Al hacer clic nos aparecerá una ventana muy similar a la que vimos anteriormente, pero ya no se solicita una proporción, sino que se solicitan dos proporciones, que son las que vamos a comparar. En el ejemplo que vimos previamente, la proporción de depresión en los fumadores y la proporción de depresión en los no fumadores. Otro parámetro nuevo es el de razón entre tamaños muestrales. También tendremos que especificar un nivel, un intervalo de confianza que se va a mantener al 95%, y ahora en vez de precisión, lo que tenemos que establecer es cuánta potencia buscamos tener con ese tamaño de muestra. La muestra debe estar en torno al 90% para la mayoría de estudios. Entonces, viendo nuestro ejemplo previo, imaginemos que encontramos un estudio que se realizó con un objetivo muy similar y ellos encontraron una proporción de depresión en la población 1, que es la población no expuesta, en este caso la población que no fuma, del 10%, y encontraron una proporción de depresión en la población 2, que es la población expuesta, en el caso de nuestro ejemplo, la población que sí fuma, del 30%. Lo que se observa en este estudio previo claramente ya es que hay una diferencia, que en la población que no fuma, la depresión es el 10% y en la que sí fuma es del 30%, es mucho mayor, es 20% mayor. Y los otros parámetros especificar el nivel de confianza que se mantiene al 95% y la potencia, que en este caso estamos poniendo para que se calcule con un 80% de potencia, un 90% de potencia también. ¿Cuál es el resultado que obtenemos? Muy similar también al previo. Primero un resumen de los datos que hemos establecido y finalmente cuánto tamaño de muestra necesitamos tanto de forma total como también por grupo y finalmente estratificado por la potencia. Con un 80% de potencia necesitaremos 124 participantes, con un 90% de potencia necesitaremos 164 participantes. Como ven, el total de la muestra ha sido dividido en partes iguales entre la población 1 y la población 2, y esto se debe a que la razón entre tamaños muestrales la especificamos igual a 1, lo que hace que la razón entre la población 1 y la población 2 sea la misma. Ahora, al igual que en los estudios descriptivos, existen ciertos parámetros con los cuales se obtendrá un máximo de tamaño de muestra, pero de forma general nosotros tenemos que tener algo claro, que si la diferencia que queremos detectar es pequeña, vamos a necesitar un tamaño de muestra mucho mayor. Si necesitamos detectar una diferencia entre el 10 y el 30%, como en nuestro estudio en el ejemplo que vimos previamente, en donde sabemos que hay una diferencia del 20%, necesitaremos 62 participantes por grupo y un total de 144. Pero si tenemos que determinar una diferencia entre 10% y el 40%, que es más amplia del 30%, más amplia que la anterior, pueden ver que la muestra se reduce al 32 y a un total de 64. Y si ampliamos esa diferencia entre las dos proporciones mucho más, como ven aquí una diferencia del 40% entre 10 y 50, el tamaño de muestra calculado se va a reducir incluso más, 20 por grupo y un total de 40. Entonces, mientras más pequeña sea la diferencia que nosotros queremos encontrar, el tamaño de muestra va a incrementar. Asimismo, los tamaños de muestras van a ser también más grandes cuando se encuentren alrededor del 50%. Y vean aquí,
Si tenemos una proporción en una población del 30% y una proporción en la otra población del 50%, ven que la diferencia es del 20, 30 y 50, 20%, pero el tamaño de muestra es de 186. Sin embargo, si tenemos esa misma diferencia del 20%, pero ahora situada en torno al 50%, como ven aquí 40 al 60%, el tamaño de muestra va a ascender a 194. Y cuando pasamos el 50%, ahora del 50 al 70, ya no englobamos el 50%, el tamaño de muestra vuelve a disminuir a 186. Entonces, ¿cuándo el tamaño de muestra calculado va a ser mayor? Cuando la diferencia de proporciones que estemos buscando esté en torno al 50%. ¿Y cuándo vamos a comparar proporciones? Se puede comparar proporciones según un estudio transversal. Como ya vimos, se compara la prevalencia de enfermedad entre los grupos de expuestos y los grupos de no expuestos. En un estudio caso control también vamos a comparar, pero en este caso no la prevalencia de enfermedad, sino la prevalencia de la exposición entre los casos y los controles. Aunque también se puede utilizar el odds ratio. Y en los estudios de cortes donde se compara la incidencia acumulada, que al fin y al cabo sigue siendo un parámetro muy similar a una prevalencia, pero también se puede utilizar los riesgos relativos. Para los estudios transversales tenemos que hacer tal cual hicimos previamente para comparar proporciones. En estos estudios ya mencioné que lo que se busca es comparar la prevalencia de una enfermedad entre los expuestos y los no expuestos, pero la diferencia con el ejemplo anterior es que los grupos en esta vez no van a tener el mismo tamaño. Entonces la razón entre muestras no va a ser igual a 1. Si tenemos el objetivo de determinar si la prevalencia de depresión es mayor entre fumadores que no fumadores, lo más probable es que no tengamos la misma cantidad de fumadores que la misma cantidad de no fumadores, sino de que haya un porcentaje mucho menor de personas que fuman y tengas un grupo más grande de no fumadores. Y esto también es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer el cálculo del tamaño muestral. Entonces, para los estudios transversales utilizaremos la misma ventana de comparación de proporciones independientes. Utilizaremos los mismos datos de antes, 10-30%, debido a que la prevalencia de depresión en no fumadores fue del 10% y en fumadores del 30%. El otro parámetro es la razón entre tamaños muestrales, que aquí está especificado como 3. Ese 3 viene del siguiente dato, y es que en la población que estamos estudiando, la prevalencia de personas que fuman es del 25%. Y si nosotros hacemos un ratio entre las personas que no fuman y los que sí fuman, que en este caso sería el 75% sobre el 25%, esto nos dará igual a 3. El nivel de confianza se mantiene igual, la potencia también, siempre más del 90%, y lo que se observa es un resultado muy similar a lo anterior, pero la diferencia es que ahora la razón entre tamaños muestrales es de 4, y es por esto que el tamaño entre la población 1, entre la población de los no expuestos, y la población 2, la población de los expuestos, es distinta. Es 4 veces la población 1. Asimismo pueden ver que la población total ha aumentado, y es que cuando tú aumentas la razón entre los tamaños muestrales, también aumenta la población total calculada. En el caso de los estudios caso control, lo que se busca es medir el OR de la exposición, no se busca comparar prevalencias, como en los estudios transversales, y es por esta razón que lo que se busca es la proporción de casos expuestos y la proporción de casos controles. Estos son los dos parámetros que vamos a comparar. Y otra consideración importante es que en los casos controles, usualmente el ratio casos controles va a ser un número entero, debido a que en esos estudios, cuando se hace el diseño, se establece cuántos controles va a haber por cada caso. Y hay dos formas de hacer el cálculo de muestra para el estudio caso control. Por un lado, utilizando proporciones del caso expuesto con la proporción de los controles expuestos, que sería un cálculo muy similar al que ya hemos visto para el estudio transversal, pero también podemos calcularla utilizando solo una proporción, ya sea la de los casos o los controles expuestos, y también el odds ratio de los casos. En EPIDAD vamos a las mismas pestañas, pero en vez de ir a comparación de proporciones vamos a estudios casos controles, grupo independientes. Muy similar la ventana que se abrirá, pero lo que se añade son los odds ratios a detectar. ¿De dónde salen estos odds ratios? ¿De dónde sale la proporción de casos expuestos y la proporción de controles expuestos? De la literatura, igual como ya mencioné en los estudios previos. Todos estos datos ustedes los tienen que encontrar en otros artículos científicos que hayan tenido objetivo similar para estimar cuánto tamaño de muestra necesitan. Entonces, utilizando dos proporciones, esto va a ser bastante similar a lo que ya vimos con el estudio caso-control. Está el nivel de confianza, la potencia, y aquí imaginemos que la proporción de casos expuestos es del 33.3%, y la proporción de los controles expuestos es de 20%. El número de controles por caso es de 1 a 1, o sea que un caso por cada control. El resultado que nos da es 460 muestra en total,
Y como parámetro adicional que nos calcula automáticamente es el odds ratio. En base a la proporción de casos expuestos, casos controles, nos dice cuál es el odds ratio, que nosotros no lo hemos especificado aquí, pero que el EPIDAD lo calcula. Asimismo vemos que como el número de controles por caso es igual a 1, el tamaño muestral en cada uno de los grupos es igual. Ahora podemos utilizar el odds ratio también. En vez de poner 33.3% como la proporción de casos expuestos, ponemos un odds ratio igual a 2, que es exactamente lo mismo que poner el 33.3%. Lo que se hace aquí es un cálculo en una tabla 2×2 para calcular el odds ratio en base a la proporción de casos expuestos. Todos los otros parámetros se mantienen iguales y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Incluso vemos que la proporción de casos expuestos se ha calculado automáticamente y el resultado de ese cálculo es 33.3%, como vimos en el ejemplo anterior. Pasemos a los estudios de corte. Los estudios de corte se pueden muestrar de muchas formas. Por incidencia acumulada, que es como si se comparara dos proporciones, vamos a ver un ejemplo ahora, similar al transversal. Se puede hacer un muestreo para el diseño de supervivencia y también para las tasas de incidencia por razón de tasa, regresión de Poisson, que son muestreos más complejos. El que vamos a ver aquí es el más práctico, que es con la incidencia acumulada. En el diseño de los estudios de corte, usualmente se inicia con dos grupos del mismo tamaño, un grupo que está expuesto y un grupo que no está expuesto, y se le sigue en el tiempo para ver si desarrollan una cierta enfermedad. En el EPIDAD lo que vamos a hacer es calcular el tamaño de muestra para un estudio de corte en base al porcentaje de incidencia en cada uno de los grupos. Y de igual forma que los estudios casos y controles, con los estudios de corte, puedes hacer el cálculo de tamaño de muestra con un solo porcentaje y un RR en este caso, o con los dos porcentajes en cada uno de los grupos. En el EPIDAD vamos a muestreo, vamos al apartado de estudios de corte y nos aparecerá una bastante similar a las anteriores. El ejemplo que vamos a ver es el de un estudio que busque determinar la asociación entre trabajar como minero y tener una mayor incidencia de leishmaniasis. Para esto se comparó dos grupos, un grupo de mineros, el grupo expuesto, y un grupo de no mineros, que es el grupo no expuesto, y se vio la incidencia de leishmaniasis en cada uno de esos grupos en un periodo de 2 años. Y lo que se observó fue que la incidencia en el grupo de mineros fue del 15% y que la incidencia del grupo de no mineros fue del 1%. Estos son los parámetros que tenemos que utilizar en el EPIDAD. En la ventana, en vez de tener el odds ratio, ahora tenemos el riesgo relativo a detectar. Y todos los otros parámetros se mantienen iguales. Tenemos que poner el riesgo en los expuestos, que en este caso sería 15%, riesgo en los no expuestos, que en este caso sería 1%. La razón que en este caso está igual a 1, ya que en el diseño se siguen grupos que son usualmente del mismo tamaño, aunque esto no siempre es así, a veces es distinto, así que hay que evaluarlo. Y todos los otros parámetros de nivel de confianza y potencia que son iguales a los anteriores. Entonces, utilizando el riesgo en los expuestos y el riesgo en los no expuestos, que es 15% y 1%, nos calcula un tamaño de muestra de 154 en total, con un 90% de potencia y 116 con un 80% de potencia. Si lo calculamos utilizando solamente el riesgo en no expuestos, pero también utilizamos el riesgo relativo a detectar, obtendremos exactamente el mismo tamaño de muestra, 154. Así que tanto lo pongas como un riesgo relativo a detectar y un riesgo en los no expuestos, como la proporción en riesgos en expuestos y riesgos en no expuestos, el cálculo va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa si la razón entre no expuestos y expuestos es distinta? Pues lo mismo, solamente se cambia. Podemos poner aquí, por ejemplo, que el grupo de los no expuestos es 4 veces más grande que el grupo de los expuestos y nos hace el cálculo de tamaño de muestra, que como se observa es un poco mayor, 200 a diferencia de 154. Finalmente veremos cómo comparar promedios. Y lo más sencillo es ver un ejemplo. Se quiere determinar si la respuesta positiva broncodilatador se asocia a un mayor índice de masa corporal. Para esto tenemos que determinar el índice de masa corporal en quienes tienen la respuesta positiva, determinar el índice de masa corporal en quienes tienen la respuesta negativa y comparamos. De la misma forma nos vamos a muestreo, pero ahora a comparación de medias, ya que el índice de masa corporal es una variable numérica. Ya no es una variable categórica que se describe en proporciones, sino que esta se describe en medidas de tendencia central, específicamente se describe en media. Por eso utilizaremos la fórmula de comparación de medias. Aquí he puesto una tabla que encontré en un estudio previo que tenía un objetivo similar, pero en otra población. Y aquí se puede observar que el índice de masa corporal en los que tenían respuesta positiva broncodilatador era de 30.88, con una desviación estándar de 7.23, y los que tenían respuesta negativa tenían una media de 29.22 y una desviación estándar de 6.52. Estos son los parámetros que nosotros vamos a necesitar para hacer el muestreo en el nuevo estudio.
Lo primero que vemos cuando abrimos la ventana de comparación de medias es decidir si las varianzas entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto, en este caso el grupo positivo y el grupo negativo, son iguales o son distintas. En este caso, como se ve en el cuadro, las desviaciones estándar son ligeramente distintas, es 7.23 para el caso de la respuesta positiva y 6.52 para los que tuvieron respuesta negativa. Entonces vamos a utilizar otra opción, varianzas distintas. ¿Y qué parámetros tendremos que definir aquí? Que sería la diferencia a detectar, que en este caso es 30.88 a 29.22 y la diferencia es 1.66, y la desviación estándar de la población 1 y la desviación estándar de la población 2. Entonces, si todo esto lo trasladamos a la ventana de la equidad, vemos que la diferencia entre 30.88 y 29.22 es 1.66. Vemos que la desviación estándar de la población 1 es 6.52 porque es el grupo de no expuestos, y la población 2, 7.23, que es el grupo de expuestos, que tuvieron respuesta positiva. Asimismo, se observa que la razón entre tamaños muestrales ha sido puesta en 13.3. ¿Y esto a qué se debe? A que se encontró en un estudio realizado aquí en Latinoamérica que la prevalencia de respuesta positiva era del 7% en la población general. Entonces, si hacemos la división para determinar la razón entre muestras del grupo no expuesto sobre el grupo expuesto, que en este caso sería 93 sobre 7%, que era la prevalencia de la exposición, nos da un total de 13.3, y es la cifra que estamos poniendo aquí. El nivel de confianza y la potencia se mantiene siempre igual. Lo que buscamos es una potencia mayor al 90, un nivel de confianza del 95%. Y el resultado que obtenemos es el siguiente. Se ve un resumen de los parámetros, la diferencia que buscamos detectar, la desviación estándar en cada una de las poblaciones, la razón de los tamaños muestrales, y en los resultados se ve cómo varía el total de la muestra en base a la potencia. Si queremos utilizar una potencia del 95%, necesitaremos una muestra de 3000.161. Si queremos utilizar una potencia del 90%, requeriremos 2560 participantes. Y si queremos menos potencia, necesitaremos menos participantes, obviamente. Lo usual, como ya mencioné, es que se tenga una potencia mayor al 90%. ¿Y por qué aquí la muestra es tan grande? Porque la diferencia que se pretende determinar es pequeña. Se pretende determinar prácticamente de una unidad, de 1.66 exactamente. Entonces, al ser una diferencia tan pequeña, necesitas una muestra súper grande para que con tu análisis puedas detectar esa diferencia y realmente ver si hay alguna asociación de una variable con otra. Finalmente, para evaluar la factibilidad de nuestro estudio. ¿Cuál es la relación entre la factibilidad de nuestro estudio y la muestra? Pues realmente todo, porque si vemos que necesitamos encuestar a 50.000 personas, va a ser imposible que realicemos ese estudio. Entonces es sumamente importante saber cuál es el número que necesitamos exactamente y a partir de eso calcular si los recursos que tenemos van a ser suficientes para llevarlo a cabo. Y hay que pensar que el tamaño de muestra calculado, como hemos visto con el EPIDAD, es el número necesario para el análisis, o sea, es el número de participantes que necesitamos tener en nuestra base de datos completa, con todas las variables listas para hacer el análisis. En nuestro protocolo entonces debemos incluir no solamente el número que hemos calculado que necesitamos, sino también considerar las pérdidas por falta de elegibilidad, los rechazos, las pérdidas de seguimiento y también la posibilidad de datos faltantes. Y todo esto nos va a permitir ver si realmente somos capaces de llevarlo a cabo. En este ejemplo podemos ver más sencillamente lo que estamos hablando. Imaginamos que en nuestro estudio en el EPIDAD calculamos que necesitamos 90 personas. Estas 90 personas son las que tenemos que analizar, pero realmente, ¿cuántas tenemos que enrolar? Si consideramos que puede haber un 10% de pérdidas, entonces no necesitamos solo 90 personas, sino 100. Y si consideramos un 20% de rechazos, necesitaremos 125 personas. Y si adicionalmente vemos que hay un 80% de personas que no van a ser elegibles cuando las invitemos a participar en el estudio, necesitaremos al final 625 personas que evaluaremos. Entonces, de esta forma no solamente vemos la muestra final que necesitamos, sino cuántas necesitamos enrolar, cuántas necesitamos invitar, cuántas necesitamos evaluar. Y esto no termina aquí, sino que tiene relación con la duración del estudio. Si tenemos que evaluar a 625 pacientes y cada día vienen 10 pacientes, el estudio en total tomará 62.5 días. Y si vemos que cada mes se trabaja 20 días, tomando solamente de lunes a viernes, el estudio durará en total 3 meses. Entonces, de esta forma, tú has calculado cuánto tiempo vas a necesitar en tu estudio, que puedes poner en tu cronograma, sabes exactamente cuántos días vas a necesitar, cuántos pacientes enrolar, y cada uno de estos detalles son sumamente importantes que tú detalles siempre en tus protocolos de investigación. ¿Qué debemos establecer en el protocolo? Absolutamente todo, el universo, el marco muestral, la muestra,
el procedimiento de muestreo, si fue probabilístico o no, el cálculo de tamaño de muestra, bajo qué parámetros, con qué fórmula, con qué potencia, y también cómo evaluaste la factibilidad del estudio en base a la muestra calculada. En el caso de los análisis secundarios, no tiene sentido calcular el tamaño de la muestra, ya que la base de datos ya ha sido recogida, tampoco la factibilidad. Lo que sí se puede calcular es la potencia. Si ustedes ven las ventanas que hemos abierto para el cálculo de muestra, en ellos mismos se puede calcular la potencia para una muestra que se tenga. Entonces, si tú tienes una base de datos con 500 participantes, puedes calcular en esa base de datos cuánta potencia tienes con 500 participantes para detectar una cierta diferencia. De igual forma se describe todo el proceso en un protocolo. Es más, se describe el proceso de muestreo del estudio primario, el cálculo de muestra del estudio primario y también de tu estudio secundario, si tú estás excluyendo participantes por algunos datos faltantes, por otras características extras, todas estas cosas tienen que estar detalladas. Finalmente, hacer énfasis que el proceso de muestreo y el cálculo de tamaño de muestra son de las partes más importantes en un proyecto de investigación. Entonces vale mucho la pena esforzarnos por revisar este tema a fondo y de asesorarnos bien en cuestión a muestreo cuando estemos planteando un nuevo proyecto.